Hombre de negocios abandonó a su esposa por no querer hijos y la vio con una familia. Mientras caminaba por las calles bulliciosas, su teléfono vibró. Era un mensaje de su esposa, Laura. Cariño, ¿podrías pasar por el supermercado de camino a casa? Necesitamos leche y pan. Carlos suspiró, su mente ya divagando hacia la presentación que tenía que preparar para mañana. Sin embargo, una sonrisa se dibujó en sus labios al pensar en Laura. A sus 32 años, ella era el ancla que lo mantenía conectado a un mundo fuera de las salas de juntas y los informes financieros. Esa noche, mientras cenaban en su moderno apartamento con vista a la ciudad, Carlos observó a Laura. Sus ojos brillaban mientras le contaba sobre su día en la escuela donde enseñaba. Su pasión por la educación era palpable, y por un momento, Carlos se preguntó cómo sería tener esa misma pasión por algo más allá del trabajo. ¿Sabes, Carlos? Hoy Mariana, una de mis alumnas, me dibujó como si fuera su mamá, dijo Laura, con una mezcla de alegría y nostalgia en su voz. Me hizo pensar, ¿no crees que ya es tiempo de que empecemos a pensar en formar nuestra propia familia? El tenedor de Carlos se detuvo a medio camino de su boca. Un nudo se formó en su garganta mientras buscaba las palabras adecuadas. Laura, yo, no sé si estoy listo para eso. Mi carrera está en un punto crucial y... Laura lo interrumpió suavemente, tomando su mano sobre la mesa. Lo sé, mi amor. Siempre está en un punto crucial. Pero la vida es más que trabajo. ¿No quieres escuchar risas de niños en esta casa? ¿Sentir el amor incondicional de un hijo? Carlos miró alrededor del apartamento, imaginando por un momento juguetes esparcidos por el suelo, dibujos en la nevera, el caos hermoso de una familia. Pero luego, como un relámpago, vio su oficina, sus metas, sus sueños de ascender en la empresa. El conflicto en su corazón era palpable. Necesito tiempo para pensarlo, Laura. Es una decisión muy grande, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Laura asintió, pero Carlos pudo ver la decepción en sus ojos. Esa noche, mientras yacían en la cama, un abismo invisible comenzó a crecer entre ellos. Carlos miraba al techo, su mente un torbellino de emociones y dudas. ¿Podría conciliar sus ambiciones con el sueño de Laura? ¿Estaba dispuesto a sacrificar una cosa por la otra? El silencio de la noche parecía amplificar el latido de su corazón, un recordatorio constante de que el tiempo seguía avanzando, y con él, la necesidad de tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Era un sábado por la mañana, hace 5 años. Carlos había decidido trabajar en un café para escapar del silencio de su apartamento de soltero. El aroma del café recién hecho llenaba el aire cuando la vio entrar. Laura, con su cabello castaño ondulado y una sonrisa que iluminaba toda la cafetería, se acercó al mostrador. Carlos no pudo evitar mirarla, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Un cappuccino, por favor», pidió ella al barista. Sin pensarlo 2 veces, Carlos se levantó y se acercó. «Disculpa», dijo, con una mezcla de nerviosismo y determinación, «¿te importaría si te invito ese café?» Laura lo miró, sorprendida al principio, luego intrigada. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, ambos sintieron una conexión inexplicable. «Normalmente diría que no», respondió ella con una sonrisa pícara, «pero hoy me siento aventurera». Se sentaron juntos, y las horas pasaron volando. Hablaron de sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Carlos se sorprendió a sí mismo compartiendo cosas que nunca antes había dicho en voz alta. «Sabes», dijo Laura en un momento, «creo que el universo tiene formas misteriosas de unir a las personas. Hoy no iba a venir a este café, pero algo me dijo que debía cambiar mi rutina». Carlos sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado antes. «Yo también creo en el destino», respondió, «y estoy agradecido de que haya decidido juntarnos hoy». Al caer la tarde, intercambiaron números y promesas de volver a verse. Mientras Laura se alejaba, Carlos sintió que una parte de él se iba con ella. De vuelta en el presente, Carlos se miró al espejo, ajustando su corbata.
El recuerdo de ese día aún le provocaba mariposas en el estómago. ¿Cómo habían llegado de ese momento mágico a esta encrucijada en sus vidas? Carlos, ¿estás listo? La voz de Laura lo sacó de sus pensamientos. Sí, ya voy, respondió, su voz cargada de emociones encontradas. Mientras salía del baño, Carlos se preguntó si el destino que los había unido ahora estaba tratando de separarlos. El peso de la decisión que tenía que tomar se sentía más pesado que nunca. ¿Podría encontrar una manera de mantener viva esa chispa que sintió aquel día en el café, o estaba destinado a ver cómo se desvanecía lentamente? Con un suspiro profundo, se dirigió a la cocina, donde Laura lo esperaba con una taza de café. El aroma le recordó aquel primer encuentro, y por un momento, Carlos se preguntó si aún había tiempo para reescribir su historia juntos. ¿Recuerdas nuestro primer viaje juntos?, preguntó Laura de repente, con una sonrisa nostálgica. Carlos asintió, sintiendo cómo los recuerdos lo envolvían. ¿Cómo olvidarlo? París, hace 3 años. La ciudad del amor había sido testigo de su amor floreciente. Caminatas por el Sena, besos robados en la cima de la Torre Eiffel, noches interminables en pequeños cafés. Cada momento había sido perfecto, como sacado de una película romántica. Aún tengo la foto que nos tomamos frente al Louvre, dijo Laura, sacando su teléfono y mostrándole la imagen. Allí estaban ellos, más jóvenes, con ojos brillantes y sonrisas despreocupadas. Carlos sintió un nudo en la garganta. Éramos tan felices, tan libres. ¿Lo seguimos siendo, no?, preguntó Laura, su voz teñida de una leve inseguridad. Carlos la miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Claro que sí, mi amor. Es solo que las cosas han cambiado, completó Laura, con una mezcla de comprensión y tristeza en su voz. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y sueños en conflicto. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el Puente de las Artes?, preguntó Laura, rompiendo el silencio. Carlos cerró los ojos, dejando que el recuerdo lo inundara. Te dije que quería construir una vida contigo, una vida llena de aventuras y amor. Y lo hemos hecho, Carlos, dijo Laura, tomando su mano. Hemos viajado, hemos crecido juntos. Pero ahora quiero más. Quiero que nuestra mayor aventura sea formar una familia. El corazón de Carlos se aceleró. Podía sentir el peso de las expectativas de Laura, el anhelo en su voz. Pero también sentía el tirón de su ambición, el llamado de su carrera que parecía estar en su punto más crucial. Laura, comenzó, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era su jefe. Lo siento, tengo que atender, dijo, sintiendo una mezcla de alivio y culpa por la interrupción. Mientras se alejaba para tomar la llamada, Carlos pudo sentir la mirada de Laura en su espalda. Sabía que estaban en una encrucijada, que cada decisión que tomaran a partir de ahora definiría el curso de sus vidas. La voz de su jefe sonaba emocionada al otro lado de la línea. Carlos, tengo grandes noticias. Se ha abierto una posición en nuestra oficina de Nueva York. Es una oportunidad única, pero necesitarías mudarte en los próximos meses. El mundo de Carlos pareció detenerse. Nueva York. La oportunidad de su vida. Pero, ¿y Laura? ¿Y sus sueños de formar una familia? Mientras escuchaba los detalles, su mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo podía elegir entre el amor de su vida y la carrera de sus sueños? ¿Era posible tenerlo todo? Con el corazón latiendo furiosamente, Carlos se dio la vuelta para mirar a Laura. Ella estaba allí, expectante, sin saber que en ese momento, su futuro juntos pendía de un hilo. ¿Qué decisión tomaría Carlos? ¿Y cómo afectaría esta elección al amor que una vez pareció invencible? ¿Todo bien, cariño?, preguntó ella, su voz suave pero cargada de tensión. Carlos se pasó una mano por el pelo, indeciso sobre cómo abordar el tema. Laura, tenemos que hablar. Se sentaron en el sofá, el mismo donde habían compartido tantos momentos felices. Ahora, sin embargo,
el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Mi jefe me acaba de ofrecer una oportunidad en Nueva York, comenzó Carlos, observando cuidadosamente la reacción de Laura. Los ojos de Laura se agrandaron, una mezcla de emociones cruzando su rostro. Nueva York. ¿Eso es? ¿Es lo que quieres? Carlos tomó aire, sabiendo que sus próximas palabras podrían cambiar todo. Es una oportunidad increíble para mi carrera, pero implicaría mudarnos, completó Laura, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se levantó, caminando hacia la ventana. La luz del atardecer bañaba la habitación, dando un tono dorado a su cabello. Carlos, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, creo que es momento de que tengamos esa conversación que hemos estado evitando. Se giró para mirarlo, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Quiero tener hijos. No en un futuro lejano, sino pronto. Siento que es el momento adecuado para nosotros. El corazón de Carlos se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. Laura, yo. No sé si estoy listo para ser padre, admitió, las palabras saliendo con dificultad. Mi carrera está en un punto crucial ¿Y qué hay de nosotros?, interrumpió Laura, su voz elevándose ligeramente. ¿Qué hay de nuestros sueños juntos? ¿De la familia que hablamos de formar? Carlos se levantó, acercándose a ella. Por supuesto que te amo, Laura. Pero un hijo es una responsabilidad enorme. Cambiaría todo. Eso es exactamente lo que quiero, Carlos, respondió ella, una lágrima deslizándose por su mejilla. Quiero que cambie todo. Quiero sentir el amor incondicional de un hijo, ver crecer a nuestra familia. La tensión en la habitación era palpable. Carlos podía sentir cómo el abismo entre ellos se hacía más grande con cada palabra. ¿Y si no puedo darte eso ahora?, preguntó, su voz apenas audible. Laura lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. Entonces quizás tengamos que preguntarnos si nuestros caminos siguen siendo el mismo. Las palabras cayeron como un peso sobre Carlos. ¿Estaba realmente dispuesto a perder a Laura por su carrera? ¿O estaba Laura pidiendo demasiado, demasiado pronto? El sol se ponía fuera, sumiendo la habitación en sombras. Carlos y Laura se miraron, conscientes de que estaban al borde de un precipicio. La decisión que tomaran ahora determinaría no solo su futuro, sino la esencia misma de quienes eran como pareja. Laura, yo, comenzó Carlos, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo podía elegir entre el amor de su vida y los sueños que había perseguido durante tanto tiempo? El silencio se extendió entre ellos, cargado de preguntas sin responder y de un futuro incierto. ¿Podrían encontrar un camino juntos, o sus deseos divergentes los llevarían por senderos separados? Carlos, comenzó Laura, su voz temblando ligeramente, necesito saber. ¿Realmente ves un futuro conmigo? ¿Un futuro que incluya una familia? Carlos cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Cuando los abrió, su mirada estaba llena de conflicto. Laura, te amo. Eso no ha cambiado. Pero la idea de tener hijos ahora, me aterra, admitió, su voz apenas un susurro. Laura dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. ¿Te aterra? ¿Más que la idea de perderme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se pasó una mano por el pelo, frustrado. No es tan simple, respondió finalmente. Mi carrera está en un punto crucial. Esta oportunidad en Nueva York podría cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas, replicó Laura, su voz elevándose. ¿O tu vida, Carlos? Porque lo que yo veo es que estás dispuesto a sacrificar nuestro futuro juntos por tu ambición. Las palabras cayeron como un peso entre ellos. Carlos sintió una punzada de culpa, pero también una chispa de ira. Mi ambición, respondió, su tono defensivo. He trabajado duro para llegar donde estoy.
¿Es tan malo querer alcanzar mis metas profesionales? Laura negó con la cabeza, lágrimas de frustración formándose en sus ojos. No, no es malo. Pero, ¿a qué costo, Carlos? ¿Estás dispuesto a sacrificar la posibilidad de tener una familia? ¿De crear algo hermoso juntos? El apartamento, que una vez había sido su refugio, ahora parecía asfixiante. Carlos caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. No estoy diciendo que nunca quiera tener hijos, dijo suavemente. Solo que ahora no es el momento adecuado. Laura se acercó, colocando una mano en su hombro. Carlos, mírame, pidió. Él se giró, encontrándose con los ojos llenos de lágrimas de Laura. Te amo, dijo ella, su voz quebrada por la emoción. Pero no puedo seguir posponiendo mis sueños. Quiero ser madre. Quiero crear una familia contigo. Y si no puedes ver eso en nuestro futuro cercano, entonces tal vez. ¿Tal vez qué?, preguntó Carlos, el miedo creciendo en su pecho. Tal vez tengamos que reconsiderar si nuestros caminos siguen siendo el mismo, completó Laura, las palabras saliendo como un suspiro doloroso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La realidad de lo que estaba en juego lo golpeó con fuerza. Laura, por favor, comenzó, pero se detuvo, sin saber qué más decir. Ella lo miró, sus ojos una mezcla de amor y resignación. Carlos, te estoy pidiendo que elijas. No entre tu carrera y yo, sino entre una vida juntos, con una familia, y una vida persiguiendo solo tus metas profesionales. El ultimátum quedó flotando en el aire entre ellos. Carlos sentía su corazón latir con fuerza, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. ¿Podría realmente elegir? ¿Era posible conciliar sus ambiciones profesionales con el sueño de Laura de formar una familia? Y si no podía, ¿estaba preparado para las consecuencias de su decisión? Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Carlos y Laura permanecieron allí, al borde de una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El futuro, antes tan claro y prometedor, ahora parecía incierto y nebuloso. ¿Qué camino elegiría Carlos? ¿Y cuál sería el costo de su elección? Finalmente, con un suspiro profundo que parecía venir desde lo más hondo de su ser, Carlos habló: Laura, yo no puedo. No puedo renunciar a esta oportunidad. Las palabras cayeron como un martillo entre ellos. Laura retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Esa es tu decisión final?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Carlos asintió lentamente, sintiendo como cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano. Lo siento, Laura. Te amo, pero no estoy listo para ser padre. No puedo darte lo que me pides. Laura cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando los abrió de nuevo, Carlos vio en ellos una mezcla de dolor y resolución que le partió el corazón. Entiendo, dijo ella suavemente. Entonces creo que ambos sabemos lo que esto significa. Carlos intentó acercarse, pero Laura levantó una mano, deteniéndolo. No, por favor. No lo hagas más difícil. Laura, por favor, podemos intentar, comenzó Carlos, pero ella lo interrumpió. ¿Intentar qué, Carlos? ¿Seguir posponiendo mis sueños? ¿Esperar a que algún día estés listo para formar una familia? No puedo hacer eso. No puedo seguir esperando. El peso de la realidad cayó sobre Carlos como una avalancha. Estaba perdiendo a Laura, el amor de su vida, por su ambición profesional. Pero aún así, no podía renunciar a sus sueños, a la oportunidad que se le presentaba. Lo siento, repitió, las palabras sonando huecas incluso para él mismo. Laura asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también lo siento, Carlos. Pero creo que es mejor que me vaya. Con movimientos mecánicos, como si estuviera en un sueño, Laura comenzó a recoger algunas de sus cosas. Carlos la observaba, paralizado,
incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. ¿A dónde irás?, logró preguntar finalmente. A casa de mi hermana, por ahora, respondió Laura sin mirarlo. Vendré por el resto de mis cosas en los próximos días. Mientras Laura se dirigía a la puerta, Carlos sintió un pánico repentino. ¿Realmente iba a dejarla ir? ¿Estaba tomando la decisión correcta? Laura, espera, dijo, su voz quebrada por la emoción. Ella se detuvo, su mano en el pomo de la puerta. Por un momento, Carlos pensó que tal vez, solo tal vez, podría arreglar las cosas. Pero cuando Laura se volvió para mirarlo, vio en sus ojos una determinación que le dijo que era demasiado tarde. Adiós, Carlos, dijo ella suavemente. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Y con esas palabras, Laura salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí. El sonido resonó en el silencio, marcando el final de una era, el fin de un amor que una vez pareció inquebrantable. Carlos se quedó allí, solo en el apartamento que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacío. La realidad de su decisión comenzaba a asentarse, junto con un sentimiento de pérdida tan profundo que amenazaba con ahogarlo. Había elegido su carrera sobre el amor de su vida. Ahora, mientras miraba por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme, Carlos se preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Valía la pena el éxito profesional si significaba perder a la persona que más amaba en el mundo? El futuro, que hace solo unas horas parecía tan brillante y lleno de promesas, ahora se extendía ante él como un vasto desierto de incertidumbre. Carlos había ganado la oportunidad de sus sueños, pero a un costo que solo ahora comenzaba a comprender plenamente. Una mañana, mientras Laura preparaba su café en la cocina, su hermana María entró, la preocupación evidente en su rostro. «Laura, ¿has dormido algo?», preguntó María suavemente. Laura levantó la mirada, sus ojos enrojecidos y con profundas ojeras. «No mucho», admitió con voz quebrada. «Cada vez que cierro los ojos, lo veo a él». María se acercó y la abrazó con fuerza. «Oh, hermanita, lo siento tanto». Laura se desmoronó en los brazos de su hermana, las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente fluyeron libremente. «¿Por qué, María? ¿Por qué no fui suficiente para él?». «No digas eso», respondió María con firmeza. «Tú eres más que suficiente». Carlos simplemente, él tomó una decisión equivocada. Laura se apartó, limpiándose las lágrimas. «Pero, ¿y si fui yo quien pidió demasiado? Tal vez debería haber esperado, haber sido más paciente». «Laura, mírame», dijo María, tomando el rostro de su hermana entre sus manos. «No hay nada malo en querer una familia, en tener sueños. No te culpes por ser honesta sobre lo que deseas en la vida». Las palabras de María, aunque reconfortantes, no podían llenar el vacío que Laura sentía en su corazón. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella, una ciudad que ahora parecía fría y solitaria. «¿Sabes qué es lo peor, María?», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «Una parte de mí aún no ama. Una parte de mí quiere llamarlo, decirle que vuelva, que podemos hacer que funcione». María se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hermana. «Es normal sentirse así, Laura. El amor no desaparece de la noche a la mañana». Laura asintió, cerrando los ojos para contener nuevas lágrimas. «Pero sé que no puedo hacer eso. No puedo renunciar a mis sueños, a mi deseo de ser madre». Y él dejó muy claro que su carrera es lo más importante para él. El silencio cayó entre las hermanas, solo interrumpido por el suave tic-tac del reloj en la pared. Laura sentía como si cada segundo que pasaba la alejara más y más de la vida que había imaginado con Carlos. «¿Qué voy a hacer ahora, María?», preguntó Laura, su voz cargada de desesperación y miedo. «Siento como si toda mi vida se hubiera derrumbado». María la abrazó nuevamente, su voz llena de determinación. «Vas a seguir adelante, Laura. Paso a paso. No será fácil, pero estaré aquí contigo en cada momento».
Laura asintió lentamente, aferrándose a su hermana como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de dolor y dudas. Pero también sabía que no podía quedarse estancada en el pasado. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad, bañando el apartamento con una luz suave, Laura tomó una decisión. No sabía cómo, pero encontraría la fuerza para reconstruir su vida, para sanar su corazón roto. «Tienes razón», dijo finalmente, su voz aún temblorosa pero con un atisbo de determinación. «No puedo rendirme ahora. Tengo que encontrar una manera de seguir adelante». María sonrió suavemente, viendo un destello del espíritu indomable de su hermana. «Y lo harás, Laura. Eres más fuerte de lo que crees». Mientras las hermanas se abrazaban, Laura sintió una chispa de esperanza en medio de su dolor. El futuro aún era incierto, lleno de preguntas sin respuesta y sueños por cumplir. Pero por primera vez desde que dejó a Carlos, Laura sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un nuevo camino hacia la felicidad. Una tarde, sentado en su lujosa oficina con vista al Central Park, Carlos recibió una llamada de su jefe, el señor Ramírez. «Carlos, muchacho, felicidades», exclamó Ramírez con entusiasmo. «El proyecto Harrison ha sido un éxito rotundo. La junta directiva está impresionada». Carlos esbozó una sonrisa forzada, aunque sabía que su jefe no podía verlo. «Gracias, señor. Me alegro de que el proyecto haya sido bien recibido». «¿Bien recibido? Es un triunfo. Escucha, quiero que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa». Minutos después, Carlos se encontraba sentado frente al imponente escritorio de Ramírez. El hombre mayor lo miraba con una mezcla de orgullo y expectación. «Carlos, voy a ser directo. Queremos ascenderte a vicepresidente de Operaciones Internacionales». Las palabras cayeron como una bomba en la oficina. Carlos sintió que le faltaba el aire. Era el ascenso con el que había soñado durante años, la culminación de todo su esfuerzo y sacrificio. «Yo, no sé qué decir, señor», logró articular Carlos. Ramírez soltó una carcajada. «Di que sí, muchacho. Es una oportunidad única. Viajarás por todo el mundo, estarás a cargo de proyectos multimillonarios. Tu carrera se disparará como un cohete». Carlos asintió mecánicamente, una sonrisa plástica pegada a su rostro. «Es un honor, señor. Gracias por la confianza». Mientras salía de la oficina de Ramírez, Carlos sentía un torbellino de emociones. Debería estar eufórico, celebrando el logro de su vida. Sin embargo, un vacío profundo se apoderaba de su pecho. De vuelta en su oficina, se dejó caer en su silla, mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca duerme. El sol se ponía sobre el horizonte de rascacielos, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. «Lo logré», susurró para sí mismo. «Conseguí todo lo que siempre quise». Pero mientras pronunciaba esas palabras, la imagen de Laura apareció en su mente. Su sonrisa cálida, sus ojos llenos de amor y sueños compartidos. Un nudo se formó en su garganta. Sacó su teléfono, sus dedos temblando ligeramente mientras buscaba el número de Laura. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablaron? ¿Desde que la dejó ir por perseguir este sueño? Su dedo se detuvo sobre el botón de llamada. ¿Qué le diría? «Hola Laura, conseguí el ascenso de mis sueños, pero me siento más solo que nunca». Las palabras sonaban huecas incluso en su mente. Con un suspiro de frustración, dejó el teléfono sobre el escritorio. Se levantó y se acercó a la ventana, apoyando su frente contra el frío cristal. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz alta, su aliento empañando el vidrio. ¿Todo esto valió la pena? La ciudad bullía de vida bajo sus pies, millones de personas persiguiendo sus propios sueños y enfrentando sus propias luchas. Pero Carlos nunca se había sentido tan solo. El vacío en su pecho parecía crecer con cada latido. Había alcanzado la cima profesional, pero ¿a qué costo?
La ausencia de Laura era un dolor constante, un recordatorio de lo que había sacrificado por llegar hasta aquí. Mientras la noche caía sobre Nueva York, Carlos se preguntaba si alguna vez encontraría la forma de llenar ese vacío, o si el éxito profesional sería suficiente para acallar el eco de los sueños que había dejado atrás. Sus ojos se humedecieron al ver a un padre jugando con su pequeña hija en los columpios. El sonido de las risas infantiles llenaba el aire, recordándole dolorosamente el futuro que había imaginado con Carlos. «Disculpe, ¿está ocupado este asiento?», preguntó una voz masculina, sacándola de sus pensamientos. Laura levantó la mirada para encontrarse con un hombre de unos 30 y tantos años, con una sonrisa amable y ojos cálidos. Llevaba de la mano a un niño pequeño. «No, adelante», respondió Laura, intentando disimular las lágrimas que amenazaban con caer. El hombre se sentó, y el niño corrió inmediatamente hacia los juegos. «Soy Miguel», se presentó, extendiendo su mano. «Y ese torbellino de allí es mi hijo, Lucas». «Laura», respondió ella, estrechando su mano. «Tu hijo es adorable». Miguel sonrió con orgullo. «Gracias. Es mi mundo entero». Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por los gritos alegres de los niños jugando. «Perdona mi atrevimiento», dijo Miguel suavemente, «pero pareces triste». «¿Estás bien?». Laura sintió que las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. «Es complicado», logró decir. Miguel asintió comprensivamente. «La vida suele serlo». «¿Quieres hablar de ello?». A veces, desahogarse con un extraño puede ayudar. Algo en la amabilidad de Miguel hizo que Laura se sintiera segura. Antes de darse cuenta, estaba contándole todo: su relación con Carlos, sus sueños de formar una familia, la dolorosa ruptura. «Y ahora», concluyó Laura, limpiándose una lágrima, «me siento perdida. Como si hubiera perdido no solo a la persona que amaba, sino también mi futuro». Miguel la escuchó en silencio, su rostro reflejando empatía. Cuando Laura terminó, él habló suavemente: «Laura, entiendo tu dolor. Yo también pasé por algo similar. La madre de Lucas nos dejó poco después de que él naciera. Me sentí destrozado, pensando que nunca podría ser un buen padre solo». Laura lo miró sorprendida. «Pero pareces manejarlo tan bien». Miguel sonrió. «Tomó tiempo y mucho esfuerzo. Pero aprendí que la vida tiene formas misteriosas de sorprendernos. A veces, lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de otro». Sus palabras resonaron profundamente en Laura. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. «¿Cómo lo hiciste?». El aroma de las flores recién florecidas llenaba el aire mientras Laura caminaba por los senderos serpenteantes. Los niños jugaban alegremente en el área de juegos, sus risas resonando en el aire, recordándole dolorosamente los sueños que había dejado atrás. Absorta en sus pensamientos, no se dio cuenta de que alguien se acercaba hasta que una voz profunda y amable la sacó de su ensimismamiento. «Disculpe, ¿está ocupado este banco?». Laura levantó la mirada, encontrándose con unos ojos cálidos y una sonrisa amable. El hombre, de unos 40 años, sostenía la mano de una niña pequeña que no dejaba de mirar a Laura con curiosidad. «No, para nada», respondió Laura, moviéndose un poco para hacer espacio. El hombre se sentó, ayudando a la niña a subirse al banco. «Gracias. Soy Miguel, y esta pequeña traviesa es Sofía». «Mucho gusto», sonrió Laura. «Yo soy Laura». Sofía, con la inocencia propia de su edad, preguntó: «¿Por qué estás triste, señora?». Laura se sorprendió por la pregunta. ¿Tan evidente era su melancolía? «Oh, no estoy triste, cariño. Solo estaba pensando». Miguel miró a su hija con una mezcla de orgullo y disculpa. «Lo siento, Sofía tiene un don para leer a las personas. A veces olvida que no debe ser tan directa». Laura sintió algo cálido expandirse en su pecho ante la interacción entre padre e hija. «No te preocupes, es adorable». La conversación fluyó con una facilidad que sorprendió a Laura.
Miguel le contó que era padre soltero, criando a Sofía y a su hermano mayor después de que su esposa falleciera hace 2 años. Laura, por su parte, se encontró compartiendo fragmentos de su propia historia. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, dijo Miguel con una sonrisa comprensiva. Pero creo que siempre hay luz al final del túnel. Laura sintiendo una chispa de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Eso espero. A veces es difícil ver esa luz. Papá dice que cuando estás triste, debes hacer cosas que te hagan feliz, interrumpió Sofía, ofreciendo a Laura una flor que había recogido. Laura tomó la flor, conmovida por el gesto. Tu papá es muy sabio, Sofía. Gracias. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Laura se dio cuenta de que habían pasado horas conversando. Por primera vez en meses, se sentía ligera, casi feliz. Bueno, creo que es hora de irnos, dijo Miguel, levantándose. Sofía tiene escuela mañana y yo trabajo temprano. Laura sintió una punzada de decepción. Claro, entiendo. Ha sido un placer conocerlos. Miguel dudó un momento antes de hablar. Laura, sé que esto puede sonar precipitado, pero, ¿te gustaría tomar un café algún día? Prometo que Sofía se comportará mejor la próxima vez, añadió con una sonrisa juguetona. El corazón de Laura dio un vuelco. Una parte de ella quería decir que no, protegerse de más dolor. Pero otra parte, una que creía olvidada, anhelaba esa conexión. Me encantaría, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Mientras veía a Miguel y Sofía alejarse, Laura sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. El futuro, que durante tanto tiempo había parecido sombrío y solitario, de repente se abría ante ella con nuevas posibilidades. Con la flor de Sofía en la mano y una sonrisa en los labios, Laura emprendió el camino de regreso a casa. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Una tarde soleada, Laura esperaba nerviosa en la puerta de su apartamento. Miguel la había invitado a una cena familiar, un paso significativo en su creciente relación. Cuando el timbre sonó, Laura tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta. «Laura», exclamó Sofía, lanzándose a sus brazos con entusiasmo infantil. Miguel sonrió, sosteniendo la mano de un niño un poco mayor. «Hola, Laura. Espero que no te importe», pero Alejandro insistió en venir también. Laura se agachó para saludar al niño. «Hola, Alejandro. Me alegro mucho de conocerte». El niño la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Hola», respondió tímidamente. Mientras se dirigían al parque para un picnic, Laura sentía una mezcla de nervios y emoción. ¿Cómo sería formar parte de esta pequeña familia? ¿Estaba realmente lista para este paso? Ya en el parque, extendieron una manta bajo un gran roble. Sofía inmediatamente comenzó a sacar la comida de la cesta, mientras Alejandro observaba en silencio. «Alejandro», dijo Miguel suavemente, «¿por qué no le muestras a Laura tu colección de piedras?» El niño dudó un momento antes de sacar un pequeño saco de su mochila. Son mis tesoros», murmuró, vertiendo cuidadosamente una colección de piedras coloridas sobre la manta. Laura se inclinó con genuino interés. «Son preciosas, Alejandro. ¿Me cuentas sobre ellas?» Los ojos del niño se iluminaron ante el interés de Laura. Comenzó a explicar con creciente entusiasmo el origen de cada piedra, su color, su textura. Miguel observaba la escena con una mezcla de ternura y esperanza. «¿Sabes?», dijo en voz baja a Laura mientras los niños jugaban, «no los había visto así de felices en mucho tiempo». Laura sintió un nudo en la garganta. «Son unos niños maravillosos, Miguel. Has hecho un trabajo increíble con ellos». «Ha sido difícil», admitió él, su voz teñida de emoción. «Después de perder a su madre, bueno, hubo días en que no creí que lo lograríamos». Laura tomó su mano instintivamente, sorprendiéndose a sí misma por el gesto.
pero lo hiciste. Eres un padre increíble. Miguel apretó su mano suavemente. Laura, sé que esto es nuevo para todos nosotros, pero me alegro tanto de haberte conocido. Tú nos has traído luz de nuevo. Laura sintió que su corazón se aceleraba. Miró a los niños jugando, luego a Miguel, y por un momento pudo ver un futuro que nunca había imaginado. Un futuro lleno de risas infantiles, picnics en el parque y amor incondicional. Miguel, comenzó, pero fue interrumpida por Sofía. Laura. ¿Quieres jugar con nosotros?, preguntó la niña, sus ojos brillando de emoción. Laura miró a Miguel, quien asintió con una sonrisa. Ve, dijo suavemente. Ellos te necesitan. Con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar, Laura se unió a los niños en su juego. Mientras corría y reía con Sofía y Alejandro, sintió que las piezas de su vida, tan rotas por tanto tiempo, comenzaban a encajar de una nueva manera. El sol comenzaba a ponerse, bañando el parque en una luz dorada. Laura se detuvo un momento, observando a Miguel jugar con sus hijos. En ese instante, comprendió que el destino le había dado una segunda oportunidad en el amor y la familia que siempre había deseado. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Laura supo que estaba lista para abrazar este nuevo capítulo de su vida, con todos sus desafíos y alegrías. El futuro, antes tan incierto, ahora brillaba con la promesa de un amor renovado y una familia por construir. Una tarde de domingo, mientras preparaban la cena juntos en la cocina de Miguel, Laura se encontró reflexionando sobre lo mucho que había cambiado su vida. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel suavemente, notando su mirada pensativa mientras cortaba las verduras. Laura sonrió, sus ojos brillando con emoción contenida. En todo esto. En nosotros. En cómo la vida puede dar giros tan inesperados. Miguel se acercó, rodeándola con sus brazos por detrás. Giros buenos, espero, susurró en su oído. Los mejores, respondió Laura, girándose para mirarlo a los ojos. Miguel, nunca pensé que volvería a sentir esto. Que volvería a sentirme parte de una familia. La emoción en la voz de Laura era palpable. Miguel tomó su rostro entre sus manos con ternura. Laura, tú eres nuestra familia ahora. Los niños te adoran, y creo que ya sabes lo que siento por ti. En ese momento, Sofía entró corriendo a la cocina, seguida de cerca por Alejandro. Laura. ¿Podemos poner la mesa?, preguntó la niña con entusiasmo. Laura se agachó para estar a su altura, sintiendo una oleada de amor por estos niños que habían conquistado su corazón. Claro que sí, cariño. ¿Qué te parece si Alejandro pone los platos y tú los cubiertos? Alejandro, que solía ser más reservado, sonrió tímidamente. ¿Puedo usar los platos especiales, Laura? ¿Los que tienen dibujos? Por supuesto que sí, mi amor, respondió Laura, sintiendo como su corazón se expandía de felicidad. Mientras los niños se afanaban en poner la mesa, Miguel y Laura compartieron una mirada cargada de significado. No necesitaban palabras para expresar lo que ambos sentían, que esta familia improvisada pero llena de amor, era exactamente lo que ambos habían estado buscando. Ya en la mesa, rodeados del aroma de la comida recién hecha y el sonido de las risas de los niños, Laura se sintió abrumada por una ola de emoción. Tengo algo que decirles, anunció, su voz temblando ligeramente. 3 pares de ojos se fijaron en ella con curiosidad. Nosotros, Laura miró a Miguel buscando apoyo. Él asintió, animándola a continuar. Miguel y yo hemos estado hablando, y, si ustedes están de acuerdo, me gustaría mudarme aquí. Para estar con ustedes todos los días. El silencio que siguió pareció eterno. Laura contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza. Fue Sofía quien rompió el silencio con un grito de alegría. Sí. Laura vivirá con nosotros. Alejandro, con lágrimas en los ojos, se levantó de su silla y abrazó a Laura con fuerza. ¿Eso significa que serás como nuestra mamá?, preguntó en voz baja.
Laura sintió que su corazón se derretía. Abrazando al niño, respondió con voz entrecortada por la emoción: si tú quieres que lo sea, cariño. Yo los amo a los dos como si fueran mis propios hijos. Miguel se unió al abrazo, envolviendo a Laura y a los niños en sus brazos. Somos una familia, dijo con voz firme. Todos nosotros, juntos. Esa noche, mientras Laura ayudaba a acostar a los niños, sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. El vacío que había sentido durante tanto tiempo se había llenado con el amor de esta familia que ahora era suya. Más tarde, sentada en el sofá con Miguel, Laura apoyó su cabeza en su hombro. ¿Crees que esto durará?, preguntó en voz baja, un atisbo de su antigua inseguridad asomando. Miguel la besó suavemente en la frente. Laura, esto es solo el comienzo. Tenemos toda una vida por delante para construir nuestra felicidad juntos. Y mientras el sueño los envolvía, Laura supo que, por fin, había encontrado el hogar que siempre había anhelado. Un hogar lleno de amor, risas y la promesa de un futuro brillante juntos. Una noche, mientras cenaban en su restaurante favorito para celebrar el ascenso de Miguel, Laura sintió que el mundo se detenía. Allí, en una mesa al otro lado del salón, estaba Carlos. El corazón de Laura dio un vuelco. Carlos no estaba solo, lo acompañaba una mujer elegante y dos ejecutivos que parecían estar en una cena de negocios. Se veía exitoso, poderoso, pero había algo en sus ojos, una sombra de tristeza que Laura reconoció al instante. ¿Laura? ¿Estás bien?, preguntó Miguel, notando su repentina palidez. Laura parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, es solo que... Miguel, el hombre de la mesa del fondo, es Carlos. Miguel se tensó visiblemente. Conocía la historia, sabía el dolor que ese hombre había causado a Laura. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó con preocupación. Laura respiró hondo, sorprendida por la calma que sentía. No, está bien. De hecho, creo que necesito hablar con él. Con una sonrisa tranquilizadora a Miguel y los niños, Laura se levantó y caminó hacia la mesa de Carlos. Cada paso parecía resonar en sus oídos. Carlos, dijo suavemente al llegar a su mesa. Carlos levantó la mirada, y el reconocimiento inmediato fue seguido por una mezcla de emociones en su rostro: sorpresa, alegría, y un profundo pesar. Laura, respondió, su voz apenas un susurro. Yo, no esperaba verte aquí. Se disculpó con sus acompañantes y se levantó para hablar con Laura en un rincón más privado del restaurante. «Te ves bien», dijo Carlos, sus ojos recorriendo el rostro de Laura, buscando las huellas del dolor que él había causado. Laura sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Gracias. Tú también te ves bien. ¿Cómo te ha ido en Nueva York?». Carlos hesitó. «Profesionalmente, no puedo quejarme. He logrado todo lo que soñé. Pero, instó Laura suavemente. Pero me he dado cuenta de que el éxito no lo es todo», admitió Carlos, su voz cargada de arrepentimiento. «Laura, yo, lo siento tanto. Fui un tonto al dejarte ir». Laura sintió una punzada de compasión. «Carlos, no. No, déjame terminar», interrumpió él. «He pasado cada día arrepintiéndome de mi decisión. Pensando en la familia que podríamos haber tenido, en la vida que rechacé por mi ambición». Laura tomó la mano de Carlos, un gesto de consuelo más que de intimidad. «Carlos, escúchame. A veces, las cosas pasan por una razón. Sí, nos hicimos daño mutuamente, pero mira dónde estamos ahora». Señaló hacia su mesa, donde Miguel jugaba con los niños, todos riendo alegremente. «Esa es mi familia ahora. Y soy inmensamente feliz». Carlos siguió su mirada, y Laura pudo ver el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. «Tienes razón», dijo finalmente, con una mezcla de tristeza y aceptación. «Mereces esa felicidad, Laura. Siempre la mereciste». «Y tú también la mereces, Carlos», respondió Laura con sinceridad.
no es demasiado tarde para ti tampoco. Hay más en la vida que el éxito profesional, y estoy segura de que lo encontrarás. Se miraron por un momento, y en ese instante, ambos sintieron que un capítulo de sus vidas se cerraba definitivamente. No con amargura o resentimiento, sino con aceptación y, quizás, un poco de sabiduría ganada. Gracias, Laura, dijo Carlos finalmente. Por todo. Laura asintió, sintiendo una paz que no esperaba. Adiós, Carlos. Te deseo lo mejor. Mientras volvía a su mesa, donde su familia la esperaba con sonrisas cálidas, Laura sintió que un peso que ni siquiera sabía que cargaba se había levantado de sus hombros. Miró a Miguel, a Sofía y a Alejandro, y supo con certeza que estaba exactamente donde debía estar. ¿Todo bien?, preguntó Miguel cuando se sentó, tomando su mano con cariño. Laura entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el amor y la seguridad que emanaban de ese simple gesto. Sí, mi amor. Todo está perfecto. Y mientras la cena continuaba, llena de risas y planes para el futuro, Laura se dio cuenta de que el encuentro con Carlos no había sido un cierre, sino una afirmación. Una afirmación de que el amor, la familia y la felicidad pueden llegar de las formas más inesperadas, y que a veces, los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde debemos estar. ¿Qué he hecho con mi vida?, murmuró para sí mismo, pasándose las manos por el rostro. El silencio de la habitación era ensordecedor. Carlos se levantó y caminó hacia el minibar, sirviéndose un vaso de whisky. El líquido ámbar brillaba a la luz tenue de la lámpara, recordándole todas las noches que había pasado solo, celebrando victorias profesionales que ahora le sabían a ceniza. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era su asistente en Nueva York. Señor Mendoza, lamento molestarlo tan tarde, pero el señor Johnson insiste en hablar con usted sobre la fusión. Carlos suspiró profundamente. Dile que lo llamaré mañana, Patricia. Ahora no es un buen momento. Pero señor, él dice que es urgente y... He dicho que mañana, interrumpió Carlos con un tono que no admitía réplica. Colgó el teléfono y lo arrojó sobre la cama. Por primera vez en años, el trabajo, su obsesión, su razón de ser, le parecía insignificante. Se acercó al ventanal, apoyando la frente contra el frío cristal. La ciudad seguía su ritmo frenético allá abajo, ajena a su crisis existencial. Carlos cerró los ojos, y de repente, los recuerdos lo inundaron. Recordó la risa de Laura, el brillo en sus ojos cuando hablaba de formar una familia. Recordó los planes que habían hecho juntos, los sueños que habían compartido. Y luego, como un puñal en el corazón, recordó el momento en que decidió que su carrera era más importante que todo eso. Fui un idiota, susurró, su aliento empañando el cristal. En ese momento, Carlos tuvo una epifanía. Todo el éxito, todo el dinero, todos los logros profesionales, nada de eso llenaba el vacío que sentía en su interior. Había perseguido una visión de éxito que ahora le parecía hueca y sin sentido. Con manos temblorosas, sacó su billetera y extrajo una foto arrugada. Era una imagen de él y Laura, tomada años atrás en un parque. Ambos sonreían a la cámara, jóvenes y llenos de esperanza. Lo siento tanto, Laura, dijo en voz baja, acariciando la imagen con el pulgar. Lo siento por no haber sido el hombre que merecías. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, comenzaron a fluir libremente. Carlos se dejó caer en el sillón, permitiéndose por primera vez en años sentir el peso de sus decisiones, el costo emocional de su ambición desmedida. Entre sollozos, tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Era hora de reevaluar sus prioridades, de buscar un propósito más allá del éxito material. Voy a cambiar, prometió al silencio de la habitación. Voy a ser mejor. Mientras la noche avanzaba, Carlos comenzó a trazar un nuevo plan para su vida. No sería fácil, y el camino sería largo, pero estaba decidido a encontrar un equilibrio, a buscar una felicidad que fuera más allá de los logros profesionales. La imagen de Laura con su nueva familia,
lejos de atormentarlo, se convirtió en una inspiración. Si ella había encontrado la felicidad, quizás él también podría hacerlo. No de la misma manera, pero de una forma que llenara el vacío en su corazón. Cuando el amanecer comenzó a asomar por el horizonte de rascacielos, Carlos se sentía diferente. Exhausto emocionalmente, pero con una chispa de esperanza que no había sentido en años. El futuro, antes tan claro y definido por sus ambiciones profesionales, ahora era incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no lo aterraba. Era una oportunidad para redescubrirse, para buscar un propósito más profundo en la vida. Con esa resolución en mente, Carlos se preparó para enfrentar un nuevo día, el primero de muchos en su camino hacia la redención y la búsqueda de una felicidad verdadera. Una tarde, mientras caminaba por Central Park, Carlos se encontró observando a las familias que disfrutaban del soleado día de primavera. Parejas paseando de la mano, niños corriendo y riendo, padres jugando con sus hijos. Escenas que antes habría ignorado ahora le provocaban una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron a un área de juegos infantiles. Se sentó en un banco cercano, su mirada perdida en el bullicio de la vida familiar que se desarrollaba frente a él. «Disculpe, señor, ¿está ocupado este asiento?», preguntó una voz suave a su lado. Carlos levantó la mirada para encontrarse con una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos cansados pero alegres. «No, por favor, siéntese», respondió Carlos, moviéndose para hacer espacio. La mujer se sentó con un suspiro de alivio. «Gracias. A veces, uno necesita un descanso de toda esta energía infantil», dijo con una risa suave, señalando hacia los niños que jugaban. Carlos asintió, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «Debe ser agotador, pero también gratificante, supongo». La mujer lo miró con curiosidad. «Lo es. Cada día es un desafío, pero también una bendición». «¿Tiene hijos?». La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. «No», respondió con voz quebrada. «Yo elegí mi carrera por encima de la familia». Para su sorpresa, no encontró juicio en los ojos de la mujer, solo comprensión. La eterna lucha entre el trabajo y la familia. No es una decisión fácil. Ahora me doy cuenta de que quizás tomé la decisión equivocada, admitió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por abrirse a una extraña. La mujer asintió pensativamente. «Sabe, nunca es tarde para cambiar de rumbo. La vida nos da segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas». Sus palabras resonaron profundamente en Carlos. «¿Cómo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Cómo empiezo de nuevo cuando siento que he desperdiciado tanto tiempo?». La mujer sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de 1000 vidas. «Paso a paso. Comience por redescubrir quién es usted más allá de su trabajo. Busque formas de conectar con otros, de dar algo de vuelta al mundo. Y quién sabe, tal vez en el camino encuentre una nueva forma de felicidad». En ese momento, un niño pequeño se acercó corriendo. «Abuela. Ven a ver lo que puedo hacer en los columpios». La mujer se levantó, sonriendo a Carlos una última vez. «Recuerde, nunca es tarde para empezar de nuevo. La vida tiene formas sorprendentes de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar». Mientras la veía alejarse, tomada de la mano de su nieto, Carlos sintió que algo se movía dentro de él. Una chispa de esperanza, tal vez. O el comienzo de un cambio. Sacó su teléfono y, después de un momento de duda, marcó un número que no había usado en mucho tiempo. «Hola. ¿María? Soy Carlos». «Sí, ha pasado mucho tiempo. Escucha, estoy pensando en volver a casa por un tiempo. ¿Crees que podríamos hablar?». Mientras hablaba con su hermana, haciendo planes para regresar a su ciudad natal, Carlos sintió que estaba dando el primer paso en un largo viaje. Un viaje hacia el redescubrimiento de sí mismo, hacia la posibilidad de una vida más plena y significativa. El sol comenzaba a ponerse sobre Central Park,
tiñendo el cielo de tonos cálidos. Carlos se levantó del banco, sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por descubrirlo. Con una última mirada a las familias que aún disfrutaban del parque, Carlos emprendió el camino de regreso a su hotel. Tenía mucho que planear, mucho en qué pensar. Pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. El camino hacia una segunda oportunidad, hacia la posibilidad de encontrar la felicidad que había dejado escapar hacía tanto tiempo. Laura estaba sentada en un banco, leyendo un libro mientras Miguel jugaba con los niños en el área de juego cercana. El corazón de Carlos dio un vuelco, una mezcla de emociones lo invadió, nostalgia, arrepentimiento, y una punzada de lo que podría haber sido. Respiró hondo y, reuniendo todo su coraje, se acercó. «Hola, Laura», dijo suavemente. Laura levantó la mirada, la sorpresa evidente en su rostro. «¿Carlos? No sabía que habías vuelto a la ciudad». «Acabo de regresar», respondió él, su voz cargada de emoción. «Laura, ¿podríamos hablar un momento?» Laura miró hacia Miguel, quien había notado la presencia de Carlos y los observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ella le hizo un gesto tranquilizador y se volvió hacia Carlos. «Claro, siéntate», dijo, haciendo espacio en el banco. Carlos se sentó, sintiendo el peso de años de decisiones equivocadas sobre sus hombros. «Laura, sé que probablemente sea lo último que quieres escuchar, pero necesito decirte cuánto lo siento. Por todo». Laura lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y cautela. «Carlos». «No, por favor, déjame terminar», interrumpió él suavemente. «Fui un tonto. Elegí mi carrera sobre ti, sobre nosotros, y ha sido el mayor error de mi vida. Te perdí la oportunidad de tener una familia, de experimentar el amor verdadero». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Carlos. «Verte el otro día, tan feliz con tu nueva familia, me hizo darme cuenta de todo lo que dejé ir. Y lo siento tanto, Laura. Lo siento por haberte herido, por no haber valorado lo que teníamos». Laura escuchó en silencio, sus propios ojos humedeciéndose con lágrimas contenidas. Cuando Carlos terminó, ella tomó una respiración profunda antes de hablar. «Carlos, te agradezco que me digas esto. De verdad. Y acepto tus disculpas», dijo con voz suave pero firme. «Pero necesito que entiendas algo, lo que pasó entre nosotros, por doloroso que fuera en su momento, nos llevó a donde estamos ahora. Y yo soy feliz, Carlos. Verdaderamente feliz». Carlos asintió, una mezcla de alivio y tristeza en su rostro. «Lo sé, y me alegro por ti, Laura. De verdad. Solo desearía». «No, Carlos», interrumpió Laura gentilmente. «No podemos vivir de, y sí. Lo que tuvimos fue hermoso, pero pertenece al pasado. Ambos hemos crecido, hemos cambiado. Y eso está bien». Carlos miró hacia Miguel y los niños, que ahora los observaban con curiosidad. «Tienes razón. Tienes una hermosa familia, Laura. Te mereces toda esa felicidad». Laura sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Gracias, Carlos. Y espero que tú también encuentres tu felicidad. No es demasiado tarde, ¿sabes? Hay tantas formas de dar y recibir amor en este mundo». Carlos sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era el cierre que había imaginado, pero de alguna manera, era mejor. Era real, honesto, y le ofrecía la posibilidad de avanzar. «Gracias, Laura. Por escucharme, por tu perdón. Significa más de lo que puedo expresar», dijo Carlos, levantándose del banco. Laura se puso de pie también. «Cuídate, Carlos. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo». Mientras Carlos se alejaba, sintió una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, pero también una sensación de liberación. Había enfrentado su pasado, había pedido perdón, y ahora,
Ahora tenía la oportunidad de construir un nuevo futuro. Miró hacia atrás una última vez, viendo a Laura reunirse con su familia. Y por primera vez en años, Carlos sonrió genuinamente. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo con un corazón más ligero y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Un cartel en la entrada llamó su atención: se buscan voluntarios para el programa de tutoría infantil. Carlos se detuvo, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y aprensión. Nunca había considerado el trabajo voluntario, mucho menos con niños. Sin embargo, las palabras de Laura sobre dar y recibir amor resonaban en su mente. Con el corazón latiendo rápidamente, entró al edificio. El interior era acogedor, lleno de dibujos coloridos y risas infantiles provenientes de una sala cercana. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, se acercó a él. «Buenas tardes, ¿puedo ayudarte en algo?», preguntó ella. Carlos titubeó un momento antes de responder. «Yo vi el cartel sobre voluntarios. Me preguntaba si podría obtener más información». La mujer, que se presentó como Elena, lo invitó a su oficina. Mientras le explicaba el programa, Carlos sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Realmente estaba considerando esto? «Carlos», dijo Elena suavemente, notando su indecisión, «¿puedo preguntarte qué te trae aquí hoy?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Carlos respiró profundamente antes de responder. «Honestamente, estoy buscando un cambio en mi vida. He pasado años persiguiendo el éxito profesional, pero ahora me doy cuenta de que he descuidado otras áreas importantes». Elena asintió comprensivamente. Muchas personas llegan aquí buscando algo similar. A veces, ayudar a otros es la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos. Sus palabras tocaron algo profundo en Carlos. Pero, ¿y si no soy bueno en esto? Nunca he trabajado con niños. Elena sonrió. Nadie nace sabiendo, Carlos. Lo importante es la voluntad de aprender y el deseo de hacer una diferencia. En ese momento, la puerta se abrió y un niño de unos 10 años entró corriendo. «Elena. Mira, saqué un 10 en mi examen de matemáticas». Elena lo felicitó calurosamente y luego se volvió hacia Carlos. «Carlos, te presento a Mateo. Mateo, este es Carlos, está pensando en ser voluntario aquí». Mateo miró a Carlos con curiosidad. «¿De verdad? ¿Vas a ayudarnos con la tarea y esas cosas?». Carlos, sorprendido por la pregunta directa del niño, se encontró sonriendo. «Bueno, eso espero. Si me aceptan, claro». «Genial», exclamó Mateo. «Necesitamos más ayuda con ciencias». «¿Sabes algo de volcanes?». La entusiasta respuesta del niño provocó una risa genuina en Carlos, la primera en mucho tiempo. «Pues resulta que sí sé algunas cosas sobre volcanes». Mientras Mateo comenzaba a bombardear a Carlos con preguntas sobre erupciones y lava, Elena observaba la escena con una sonrisa conocedora. Cuando el niño finalmente salió de la oficina, ella se volvió hacia Carlos. «Bueno, ¿qué te parece? ¿Quieres intentarlo?». Carlos miró hacia la puerta por donde había salido Mateo, sintiendo una calidez en su pecho que no había experimentado en años. «Sí», respondió con una certeza que lo sorprendió. «Sí, quiero intentarlo». Mientras salía del centro comunitario esa tarde, con un formulario de voluntario en la mano y una fecha para comenzar la próxima semana, Carlos sintió que algo había cambiado dentro de él. No sabía exactamente cómo sería este nuevo capítulo de su vida, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza y emoción por el futuro. Miró hacia el cielo, el sol poniéndose sobre la ciudad que una vez había abandonado en busca de éxito. Ahora, de vuelta en casa, Carlos se daba cuenta de que tal vez el verdadero éxito no estaba en los rascacielos de Nueva York, sino aquí, en las sonrisas de niños como Mateo y en la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. Con una sonrisa en los labios y un corazón lleno de posibilidades, Carlos emprendió el camino a casa, listo para enfrentar este nuevo desafío y, quizás,
finalmente encontrar la felicidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo con su proyecto de ciencias, Carlos notó que el niño estaba inusualmente callado. ¿Todo bien, Mateo?, preguntó suavemente, dejando a un lado el modelo de volcán que estaban construyendo. Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza que Carlos nunca había visto antes. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro que sí, campeón. Lo que sea». Mateo tomó aire antes de hablar. ¿Por qué algunas personas se van y no vuelven? El corazón de Carlos se encogió. Sabía que Mateo vivía con su abuela, pero nunca había preguntado por sus padres. ¿Estás pensando en alguien en particular?, preguntó con cuidado. Mateo asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi mamá. Se fue hace 2 años. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar algo tan complejo a un niño? Se acercó a Mateo y lo abrazó suavemente. A veces, Mateo, las personas toman decisiones que no entendemos. Y a veces, esas decisiones lastiman a quienes más queremos, comenzó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero quiero que sepas algo muy importante, el que tu mamá se haya ido no tiene nada que ver contigo. Tú eres un niño increíble, inteligente y valiente. Mateo sollozó contra el pecho de Carlos. Pero, ¿y si fue mi culpa? ¿Y si hice algo malo? Carlos sintió que su corazón se partía. No, Mateo. Escúchame bien, no fue tu culpa. Nunca pienses eso. A veces, los adultos cometen errores, y esos errores pueden lastimar a otros. Pero eso no significa que tú hayas hecho algo mal. Se separó un poco para mirar a Mateo a los ojos. Sé que duele, y está bien sentirse triste o enojado. Pero quiero que recuerdes que hay muchas personas que te quieren y se preocupan por ti. Tu abuela, Elena, yo, estamos aquí para ti, siempre. Mateo asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Gracias, Carlos. Yo, te quiero mucho. Esas palabras golpearon a Carlos con una fuerza inesperada. Sintió sus propios ojos humedecerse. Yo también te quiero mucho, Mateo. Y siempre estaré aquí para ti, ¿me oyes? Siempre. Mientras abrazaba al niño, Carlos sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no era solo un voluntario ayudando con la tarea, se había convertido en algo más, algo profundamente significativo en la vida de Mateo. En ese momento, Elena entró en la sala. Vio la escena y comprendió inmediatamente lo que había pasado. Se acercó en silencio y puso una mano en el hombro de Carlos. «Has hecho un trabajo maravilloso, Carlos», susurró. Mateo necesitaba esto más de lo que te imaginas. Carlos miró a Elena, luego a Mateo, y sintió una oleada de emociones que amenazaba con abrumarlo. Gratitud, responsabilidad, y un amor que no sabía que era capaz de sentir. Elena, dijo Carlos, su voz temblando ligeramente, creo que he encontrado mi propósito. Elena sonrió, una sonrisa llena de comprensión y aprobación. Lo sé, Carlos. Lo has encontrado. Mientras el sol se ponía fuera, bañando la sala con una luz dorada, Carlos se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en su vida. Ya no era el hombre obsesionado con el éxito corporativo. Había encontrado algo mucho más valioso, la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien. Con Mateo aún en sus brazos, Carlos hizo una promesa silenciosa. Sería el apoyo que este niño necesitaba, el mentor que él mismo había anhelado en su juventud. Y en el proceso, tal vez, finalmente encontraría la redención y la felicidad que tanto había buscado. El futuro, antes tan incierto, ahora se extendía ante él lleno de posibilidades. Carlos sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente vivo y lleno de propósito. Carlos, tenemos que hablar, dijo Elena, cerrando la puerta detrás de ellos. Es sobre Mateo. Carlos sintió que el mundo se detenía.
¿Qué pasa? ¿Está bien? Elena suspiró profundamente. La abuela de Mateo está enferma, Carlos. Muy enferma. Y, bueno, los servicios sociales están buscando un hogar temporal para Mateo mientras ella se recupera. La noticia golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Pero, ¿no hay nadie más? ¿Familiares? Elena negó con la cabeza. Desafortunadamente, no, y aquí es donde quería hablarte. Carlos, has demostrado ser una persona increíble con Mateo. Has sido su roca en momentos difíciles. Me preguntaba si yo podría acogerlo, completó Carlos, su voz apenas un susurro. Elena asintió. Sé que es mucho pedir. Entenderé si no puedes o no quieres hacerlo. Pero pensé que debía preguntarte antes de que los servicios sociales lo asignen a una familia desconocida. Carlos se quedó en silencio, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Estaba listo para una responsabilidad tan grande? ¿Podía ser lo que Mateo necesitaba en este momento tan difícil? ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió Elena. Pero necesitamos una respuesta pronto. Mateo necesita estabilidad en este momento. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en Mateo, en su propia vida, en los giros inesperados que lo habían llevado a este momento. A la mañana siguiente, con ojeras pero con una determinación renovada, Carlos regresó al centro comunitario. Encontró a Mateo sentado solo en un rincón, con una expresión de tristeza que le partió el corazón. «Hey, campeón», dijo suavemente, sentándose junto a él. «¿Cómo estás?» Mateo levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Carlos, mi abuela está enferma. Y no sé qué va a pasar conmigo». Carlos tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. Mateo, sobre eso, ¿qué dirías si te dijera que podrías venir a vivir conmigo por un tiempo? Hasta que tu abuela se mejore. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, ¿de verdad? ¿Tú me quieres? La pregunta, tan simple y directa, tocó algo profundo en Carlos. Claro que te quiero, Mateo. Más de lo que te imaginas. Mateo se lanzó a los brazos de Carlos, sollozando. Tenía miedo de que me enviaran con gente que no conozco. De estar solo otra vez. Carlos lo abrazó con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas formarse. No estás solo, Mateo. Nunca más estarás solo. Te lo prometo. En ese momento, Elena entró en la sala. Vio la escena y una sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. ¿Debo asumir que has tomado una decisión?, preguntó suavemente. Carlos miró a Mateo, luego a Elena, y asintió. Sí, lo he hecho. Quiero ser el tutor temporal de Mateo. Mientras Elena comenzaba a explicar el proceso y los pasos a seguir, Carlos sintió una mezcla de miedo y emoción. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mirando a Mateo, supo que había tomado la decisión correcta. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de desafíos pero también de un amor y un propósito que nunca había experimentado antes. Carlos no sabía exactamente cómo sería el futuro, pero estaba listo para enfrentarlo, con Mateo a su lado. Mientras salían de la oficina de Elena, con Mateo agarrando su mano firmemente, Carlos se dio cuenta de que, sin buscarlo, había encontrado la familia que siempre había anhelado. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en su vida, se sentía completo. Una noche, mientras Carlos preparaba la cena en su ahora bullicioso apartamento, Mateo entró en la cocina con una expresión pensativa. «Carlos», dijo el niño, su voz cargada de una seriedad impropia de su edad, ¿puedo preguntarte algo? Carlos dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y se volvió hacia Mateo, notando la preocupación en sus ojos. «Claro que sí, campeón». «¿Qué pasa?» Mateo tomó aire antes de hablar. «¿Qué pasará cuando mi abuela se mejore? ¿Tendré que irme?» La pregunta golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago.
En la emoción de los últimos días, no había pensado en esa posibilidad. Se agachó para estar a la altura de Mateo, poniendo sus manos sobre los hombros del niño. Mateo, escúchame, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No sé exactamente qué pasará en el futuro. Pero quiero que sepas algo muy importante, pase lo que pase, siempre seré parte de tu vida. Siempre estaré aquí para ti. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Pero yo no quiero irme. Me gusta vivir contigo. Te quiero, Carlos. Carlos sintió que su corazón se encogía. Abrazó a Mateo con fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. Yo también te quiero, Mateo. Más de lo que puedas imaginar. Y haremos todo lo posible para que, pase lo que pase, sigamos siendo una familia. En ese momento, el teléfono de Carlos sonó. Era Elena del centro comunitario. Con el corazón latiendo rápidamente, Carlos contestó. Carlos, tengo noticias, dijo Elena, su voz mezclando preocupación y esperanza. La abuela de Mateo, su condición ha empeorado. Los médicos no están seguros de cuánto tiempo le queda. Carlos sintió que el mundo se detenía. Miró a Mateo, quien lo observaba con ojos expectantes, ajeno a la gravedad de la situación. Elena, ¿qué significa esto para Mateo?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Los servicios sociales están considerando opciones a largo plazo, respondió Elena. Carlos, sé que es mucho pedir, pero, ¿has considerado la posibilidad de una adopción permanente? La palabra, adopción, resonó en la mente de Carlos como un trueno. Miró a Mateo, que seguía abrazado a él, y de repente, todo se aclaró. Todas las dudas, todos los miedos que había tenido sobre su capacidad de ser padre, se desvanecieron en un instante. Sí, respondió Carlos, su voz firme y decidida. Sí, Elena. Quiero adoptar a Mateo. Quiero que sea mi hijo, de manera permanente y legal. Al escuchar estas palabras, Mateo levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y confusión. Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué significa adoptar? Carlos se arrodilló frente a Mateo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Mateo, significa que, si tú quieres, puedo convertirme en tu padre. Legalmente. Para siempre. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. ¿De verdad? ¿Serías mi papá? Carlos asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, campeón. Si tú quieres, seré tu papá. Para siempre. Mateo se lanzó a los brazos de Carlos, sollozando de alegría. Si quiero. Si quiero que seas mi papá. Mientras abrazaba a Mateo, Carlos sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban. El vacío que había sentido durante tantos años, la búsqueda constante de éxito y realización, todo se disolvió en ese momento de puro amor y conexión. El camino por delante no sería fácil. Habría desafíos legales, emocionales y prácticos que enfrentar. Pero mientras sostenía a Mateo en sus brazos, Carlos supo con certeza que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Ya no era el exitoso ejecutivo de Nueva York, sino algo mucho más valioso, era el padre de